Reflexionar sobre cuáles son nuestras metas y la distancia que hay entre ambos nos puede servir para luchar, para encaminarnos en la medida posible a nuestros sueños. Muy buenos días, el día de hoy les presentaré la tesis de investigación de acuerdo al título La escritura y lenguaje en el ámbito educativo de acuerdo a los indicadores relacionados al rendimiento escolar con los alumnos de sexto grado de primaria, el cual su servidora González Olvera Mariela lo presenta. Séptima generación 2017-2021. Antes de empezar a hablarles sobre la problemática de investigación, principalmente nos enfocaremos a la educación a distancia. Esta jornada de prácticas fue desarrollada a distancia de acuerdo a las posibilidades que se presentaban durante el país, la sociedad y la comunidad. Nos hemos visto la manera adecuada para desarrollar diferentes estrategias o herramientas que nos apoyarían acerca de esta problemática. La problemática surge de dos términos muy importantes, los cuales fueron desarrollados o fueron observados durante la jornada, que son la lectura y la escritura. Esos dos términos esenciales en la vida nos han enseñado diferentes formas de aprender, diferentes formas de ver la vida como tal. En la educación hemos observado diferentes dificultades. Uno de ellos en mi escuela es ese tipo de estrategias, ese tipo de dificultades que se van implementando día con día. El problema de investigación habla principalmente de esas situaciones. Se refiere a las dificultades de aprendizaje de cada uno de los alumnos, tanto como en la escuela o en sus hogares. Planteando el problema, enseñar estrategias que implemente la lectura y escritura puede ser un poco difícil, de acuerdo a las posibilidades que estamos llevando, pero no imposible. Principalmente la lectura lo enfocaremos siempre pensando desde el principio de la edad del alumno. El niño desde pequeño va interactuando con las personas y va aprendiendo poco a poco a qué lenguaje usar o qué cuerpo corporal físicamente o intelectualmente. Asimismo, la escritura se va evolucionando a través de los tiempos de acuerdo a los gráficos, signos o interacciones que usan los niños, siempre y cuando los alumnos siempre van avanzando en sus herramientas, en sus estrategias, de acuerdo a lo que observan, de acuerdo a sus intereses. Entonces, esos dos términos van enfocados principalmente a dirigir esos tipos de problemas que se están llevando a cabo. El objetivo general de mi tesis es identificar procesos y actividades que fomenten el desarrollo de escritura y lenguaje para el diseño de estrategias correctivas en la competencia valorar y diversidad lingüística y cultural de México. Asimismo, les comentaré sobre la situación actual que he llevado a cabo en la jornada de prácticas con los alumnos de sexto grado de primaria. Como podemos observar en los siguientes documentos, en las diferentes imágenes, podemos detallarnos cómo es la educación ahorita mismo. Con mis alumnos de sexto grado me di la posibilidad de conocernos, comunicarnos, interactuando en videollamadas. Son 28 alumnos los que tengo yo de sexto grado de primaria, acompañada del maestro titular, Juan José Flores Hernández, el cual me ha apoyado mucho en el transcurso de la práctica. Me dio mucha alegría comunicarme con ellos interactuando con los padres de familia, docentes y alumnos. No tanto como yo lo esperaba, porque esta modalidad ha cambiado el mundo. Los alumnos que principalmente tenían la posibilidad, no tenían dificultades de ingresar a las videollamadas, solamente eran 17 alumnos de 28 alumnos. De esos 17, los días que se daba videollamada eran 2 veces por semana,
que era miércoles y viernes. Esos 2 días solamente se daba 1 hora de clases, 1 hora y media a lo máximo, para retroalimentar lo que vieron en la semana. Se preguntarán qué es lo que se observaba en semana. Cada día se observaba 2 materias diferentes de lunes a viernes. ¿Por qué 2 materias? Hay muchas dificultades que se presentaban de acuerdo a la problemática que surgía en los hogares con los alumnos. Entonces nos enfocábamos un poquito más a las materias de español y matemáticas, las cuales nos requería el grupo, las cuales requería un poco más de atención de acuerdo a lo que se está llevando. Entonces mi investigación fue precisa para esa situación. Asimismo, los problemas TICS. Ahorita vemos en las imágenes que en el centro hay una imagen que aparece de unas monedas, que es la economía. Eso engloba a todo lo que se está llevando en el contexto escolar de los alumnos. La economía va surgiendo de acuerdo a las problemáticas o dificultades que presentan. Por ejemplo, en ese caso son los problemas en las TICs. Los alumnos tenían dificultades para ingresar a las videollamadas o para recibir mensajes de acuerdo a la plataforma, ya sea en Classroom o en WhatsApp. Los padres de familia se comunicaban conmigo en videollamadas o en llamadas para tratar de comunicarnos de acuerdo a lo que surgía en la práctica. Me voy a basar ahora de un punto esencial en la práctica, que es la educación básica. Siempre un docente parte de una planeación. Asimismo, yo lo hice en la práctica a partir de la educación de la básica e intermedia. Partí haciendo mi planeación de acuerdo a las posibilidades que se presentaban, de acuerdo a lo que me rige la educación. El docente es el responsable a desarrollar diferentes estrategias o herramientas que le ayuden a los alumnos a tener un aprendizaje significativo. Entonces, en mi caso, pues siendo el mismo hecho de los 2 términos de escritura y de lenguaje, me ayudaron un poquito a comprender qué es lo que vivían actualmente. Fue difícil interactuar como yo requería, pero no fue tan difícil el hecho de comunicarme con ellos. No los vi como requería presencialmente, pero lo poco que di ese ciclo escolar, esas clases, me enseñaron a comprender un poquito mejor, a ser empáticos con la gente, tanto como mis alumnos. Ahora bien, me enfocaré en la hipótesis. La formulación de hipótesis es el apoyo de los padres de familia como aspecto decisivo en el desarrollo de la escritura y lenguaje. Esa formulación se divide en 2 términos, en 2 variables, la cual les hablaré de la primera, que es la variable independiente, apoyo de los padres de familia. La segunda es variable dependiente, que es el desarrollo de la escritura y lenguaje. En la independiente podemos observar que el apoyo de los padres de familia no rige tanto en la educación de los alumnos, porque los padres de familia, tanto como los alumnos, tienen problemas para introducirse en las videollamadas. Asimismo, aclararé, como dice un autor, Marco González, nos dice que el rol del padre de familia es muy importante en la situación del niño, porque gracias a ese desarrollo que los niños surgen, le dan una educación amplia de calidad humana. Esto quiere decir que los padres de familia ahorita actualmente con mis alumnos no tuvieron las herramientas necesarias para transmitir ese mensaje con ellos. Por eso fue muy difícil tratar de conocerlos un poquito e interactuar para saber sus centros de atención, el centro de interés de los alumnos. Asimismo, nos habla también la autora Emilia Ferreiro acerca de las relaciones entre las familias. Principalmente se enfoca en otro autor, que es Howard,
de 1997 nos dice que las relaciones promueven un acceso diferente, un acceso amplio a actividades que nos indican o nos ayudan a solventar ese tipo de diversas estrategias en el hogar. Esto quiere decir que en el hogar también tiene que ayudar el padre tanto como la madre para que pueda desarrollar el alumno lo que se pretende alcanzar, que es el aprendizaje esperado. Ahora bien, hablando de la segunda variable, del desarrollo de la escritura y lenguaje, hay unos autores que nos ayudan a comprender un poquito mejor acerca de ese tipo de relación. Emilia Ferreiro se basa de acuerdo a lo que dice Piaget, que siempre al ingresar el primer grado los alumnos van forjando o van llenándose de información didáctica de acuerdo al lenguaje y escritura. Posiblemente, de acuerdo a las interacciones que hemos pasado actualmente, es muy difícil llevarlo a cabo, pero no es tan difícil sugerirlo. La lectura en realidad es una herramienta básica de acuerdo a las habilidades lectoras de cada uno de los alumnos. Tanto como aprendemos diferente, los alumnos también aprenden diferente. Me di la dicha de conocer ese tipo de problemática de cada uno de los niños, haciendo un diagnóstico en sí, cómo iban aprendiendo o cómo iban interactuando en las clases. Vamos a hablar un poquito acerca del resultado de investigación. Yo implementé cuestionarios, entrevistas, de acuerdo a lo que yo fui observando. Las entrevistas fueron para los padres de familia, los docentes, en ese caso mi maestro titular, y para los alumnos. Aquí vemos unas gráficas que nos indican sobre los alumnos, los docentes y las entrevistas que se relacionaron con la implementación de la lectura y escritura. Cabe resaltar que los alumnos en los centros escolares no dan la prioridad exacta a la escritura y lenguaje. Uno de los puntos era que 20 alumnos aproximadamente no fomentan la escritura, de acuerdo a la presentación que se rige, que son los signos gráficos, los puntos, interpretación de una información correcta y disminutiva. Otro es del 70% de los alumnos le dedican el tiempo suficiente a la escritura. Me di la dicha de interactuar un poco con los padres de familia y ver en qué podría apoyar en ese tipo de lenguaje, ¿no?, de ellos. Hablando de la hipótesis, no me fue posible aplicar instrumentos en sí, implementarlos de acuerdo al lenguaje y escritura. ¿Por qué no me fue posible? Ya que el tiempo no fue lo requerido, no fue el tiempo suficiente para introducir actividades que me ayudarían a ayudar a quitar ese problema en la escuela, tanto como mi salón. Entonces, cabe mencionar que diferentes trabajos podrían ser evaluados, pero no hubo ese tiempo requerido, porque las clases solamente eran de retroalimentación. El apoyo y el rendimiento escolar de acuerdo a los indicadores de lenguaje y escritura, se observa que el detalle de análisis en específico se aborda en clases no presenciales. En síntesis, no fue posible llegar a una afirmación o negación de la validez de mi hipótesis, ya que el tiempo no fue en absoluto adecuado. Asimismo, hablaré sobre el diseño de investigación, el cual la tesis fui desarrollándola de acuerdo a lo que me diseñaba el asesor. El cronograma me ayudó mucho para basarme en qué actividades o en qué insumos me apoyarían para recolectar información en mi tesis. Cada día se fue insurgiendo diferentes actividades o insumos que me fueron organizando mi tiempo, me fue organizando mi etapa profesional en la tesis. Aquí lo podemos ver que es el mes de marzo, el mes de abril, que diferentes días se observaron
diferentes puntos. Asimismo, me enfocaré hablándoles un poquito sobre Corina, una autora que vimos acerca de la metodología de investigación. Esa autora nos ayudó a solventar la hipótesis, a saber qué información detallar en la tesis de acuerdo a lo que investigamos. Corina Schillmeix nos presenta su libro, aquí lo podemos ver, que se llama Presentación de anteproyectos e informes de investigación, tesis. Asimismo, finalizando, comenzaré diciéndoles la reflexión de la parte inicial de mi tesis. Reflexionar sobre cuáles son nuestras metas y distancias que hay entre ambos nos puede servir para luchar, para encaminarnos en la medida posible a nuestros sueños. Me dio mucha alegría, la verdad, introducirme en el mecanismo de aprendizaje de los alumnos porque me enseñaron diferentes cosas, tanto como ellos aprendieron de mí, tanto como yo aprendí de ellos, y los padres de familia, tanto como el maestro titular. En el caminar de mi proceso educativo me fueron apoyando a introducir esa práctica empática y amistosa. No fue lo que yo esperaba, la verdad no fue lo que yo esperaba en las clases porque antes las damos presencialmente, pero por esta modalidad se fueron dando las circunstancias debido a lo que pasaba. Entonces, dependiendo de eso, me fui adaptando a las posibilidades de los alumnos. Por ende, no fue concluida mi hipótesis, no fue verificada porque el tiempo no lo requería. Como les dije, es muy difícil trabajar a distancia, pero no imposible. Es muy difícil desarrollar diferentes estrategias a veces, dependiendo del aula, dependiendo de los alumnos que tengas tú. En este caso, mis alumnos no fueron tan abiertos a la posibilidad de tener una clase porque tenían problemas dentro de sus hogares, porque no tenían los recursos necesarios, depende de la cultura o socialidad que viven. Entonces, esto me queda como experiencia, como oportunidad a mejorar o a implementar en diferentes formas estrategias que me ayuden a comprender un poco mejor a los alumnos o lo que viven dentro de sus hogares. La educación nos da como movimiento ciudadano, nos da como prioridad el enfocar nuevos puntos esenciales en la jornada. Asimismo, esta tesis de investigación me dio a dar un paso más, en que puede surgir este tipo de circunstancias. Siempre y cuando mencionando la lectura y escritura, que son dos términos esenciales en la vida de un ser humano. Quiero reiterar que esta investigación me sirvió para desarrollar en mi mente una capacidad selecta y efectiva. Asimismo, les agradezco por la atención que me dieron, por la atención que pasó en el transcurso de la jornada. Asimismo, siento que esto me ayudó a comprender qué es lo que estamos pasando, a que a pesar de las circunstancias que se han visto actualmente, no cabe la dicha de solamente reiterar qué es lo que estoy haciendo, sino que tenemos que salir adelante de acuerdo a las herramientas que tenemos, de acuerdo a las estrategias o lúdicas que tenemos en la vida. Asimismo, agradezco que a esta distancia pude finalizar esta tesis gracias a mi asesor y a lo que me va surgiendo en el camino.
Muchas gracias por su atención, agradezco su comprensión y su apoyo.